del Señor. Vamos a la palabra. Y la semana pasada trajimos una palabra para empoderar. Creo firmemente que debemos enseñar y debemos uh, doctrinar con el principio del Evangelio de Cristo. Tengo muchos problemas cuando hablamos del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente se deja llevar por lo que la mayoría, por el Espíritu Santo, le dicta, pero hay mucho contexto histórico y mucho contexto personal que él utiliza. Hay que tener cuidado cuando lo predicamos. Pero en este momento yo quiero hablarte de principios para conquistar las promesas de Dios. Y como yo le dije ahorita al principio de mi historia de estos 7 años, nosotros, mi esposa y yo, hemos visto la mano de Dios obrar cuando dejamos todo y comenzamos a obedecer la voz de Dios correctamente. Hasta el sol de hoy yo no tengo salario en la iglesia. A mí no me dan $1 en la iglesia, ni tampoco nos hace falta salario. Tampoco tengo un trabajo externo. El trabajo lo tiene mi esposa, pero hemos juntos conquistado las promesas que Dios nos ha dado. Las hemos conquistado y las seguiremos conquistando en el nombre del Señor. Y esto me lleva a pensar en el pueblo de Israel. Fíjate que cuando se te entrega un regalo, ¿verdad, pastor? A usted le entregan un regalo, el regalo es suyo. Y usted no tiene que pelear por el regalo. Pero al pueblo de Israel se le prometió algo por lo cual tenían que luchar y tenían que pelear para conquistar. Que eso es lo redundante de las locuras de Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie. Y por ende, después de atravesar el desierto, Dios comienza a entregar a Israel la tierra de Canaán. Y es Josué quien debe dirigir la conquista de estas ciudades cananeas. Obviamente, Moisés fue escogido para sacar al pueblo de Israel de Gosén de Egipto, pero es Josué que tiene la ardua tarea de conquistar y de entrar. Hablamos de ciudades que eran grandes centros de desarrollo y comercio. En esa tierra de Canaán habían ya ciudades fortalecidas, habían ciudades grandes. Es como decir, vamos a entrar a los Estados Unidos a conquistar todo esto que Dios nos ha dado, pero hay que batallar para poder conquistar la promesa de Dios. En todo principio de conquista, usted tiene que saber que usted, para poder llegar, tiene que batallar. Para poder llegar a la rosa, tiene que pasar por las espinas. Para poder usted conquistar una carrera, para poder conquistar un título universitario, tiene que perder noche, tiene que sacrificarse. Toda conquista demanda sacrificio. Gloria al Señor. Estas ciudades estaban muy bien protegidas, muy bien vigiladas, con grandes murallas, con grandes torres. Por ejemplo, los muros de Babilonia medían 90 metros de alto, 25 metros de ancho y 10 metros de profundidad. Qué cosa tan grande. Cómo esta gente, estamos hablando 4,000 años atrás, cómo esta gente construían. Entonces Israel vive la transición, el pueblo de Israel, la transición de la esclavitud a la conquista. Por eso tú tienes que entender que ya, si tú saliste de tu Egipto, ahora tú vas rumbo a la conquista. ¿Por qué seguir siendo esclavo cuando Él te dice claramente, deja tus preocupaciones en la cruz, deja las enfermedades? Dije la semana pasada, a mi esposa le diagnosticaron un cáncer metastizado. Un cáncer metastizado hace 2 o 3 semanas atrás. Esta noticia nos crea a nosotros una angustia humana, nos crea una devastación humana, que rápidamente se comienza la carne y el espíritu a batallar, que empieza la duda, empieza tantas cosas a funcionar dentro del sistema humano, dentro de nuestra mente. Pero nosotros tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo y decir claramente que Él llevó mis enfermedades, que nosotros vamos a conquistar según sea nuestra obediencia, y según sea nuestra obediencia veremos el fruto de la conquista. Aleluya.
Por eso Dios te liberta de la esclavitud para que comiences a conquistar, para que dejes tu pasado. Por eso claramente el apóstol Pablo dice, yo olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Por eso mucha gente no dejan el pasado, y el pasado nunca es difícil borrarlo, porque el pasado, aunque la gente dice que es basura, yo lo transfiero y yo lo interpreto como estiércol. Hay una versión que dice ese estiércol, mi pasado. Cuando yo lo veo, yo pongo ese pasado debajo de todo lo que yo estoy haciendo, porque ese estiércol le da fuerza a ese árbol que se está levantando. Por eso usted tiene que entender que tú tienes que empezar a caminar, y el pasado no puede detener tu presente. Si te tiene tu presente, nunca vas a conquistar lo que está al frente tuyo. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Por eso Dios liberta al pueblo, para que ellos vean la gloria de Dios manifestarse en todo ese desierto. Número 1, primer principio, la fe. ¿Por qué es tan importante la fe? Como le dije ahora mismo, viene una noticia a mi casa, mi esposa se aterroriza, ella le dio cáncer en el 2009, ella batalló contra el cáncer en el 2009, nos aterrorizamos ahora porque viene un cáncer metastizado en todo el apogeo que estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor. ¿Por qué no puede faltar la fe? Porque hay que obligar a los ojos naturales a que vean lo que la fe ya ha visto. Si Él llevó la enfermedad, si Él llevó el cáncer, si Él llevó la metástasis, si Él llevó la diabetes, si Él llevó el HIV, si Él llevó el COVID a la cruz y lo cargó, ¿por qué yo me voy a afanar? Porque si el que dio la prueba ya tiene la salida, y yo solamente tengo que funcionar en fe. En fe ya está hecho el milagro y voy rumbo a conquistarlo. Aleluya. Esto está poderoso. Número 2, segundo principio. Voy rápido porque hablé demasiado. La fe genera obediencia. La obediencia es la llave, el mejor de los principios para abrir todas las puertas en el reino. Usted no es obediente, no te vista que no vas a conquistar. Nunca se había conquistado una ciudad de esa manera. Jericó, 7 vueltas, y el último día le dieron 7 vueltas. Eso es ilógico. Sin embargo, la fe nos lleva a obedecer a Dios sin cuestionarlo. Fe, obediencia, y una fe obediente sin cuestionarlo, sin preguntar. Quizás ellos, los israelitas, experimentaron la burla de los soldados. A lo mejor se burlaban, miren estos locos dando vueltas alrededor de una ciudad amurallada, ¿qué le pasa? Pero los desafíos que Dios nos pone delante requieren fe, requieren obediencia. No importa si se burlan de ti, sigue hacia adelante. No importa si dicen, tú no vas a alcanzar nada, mentira, esa casa la vas a conseguir. No importa si dicen, esto es imposible que esos papeles te los puedan dar en este tiempo, mentira, sigue caminando, sé obediente. Óyeme esto, sé obediente, no hagas nada ilegal, sé obediente al Señor y a las cosas según nuestros principios y valores bíblicos. Aleluya. Cuando hacemos esto, veremos la gloria de Dios manifestarse. Aleluya. Tercer principio, la pureza. Dios espera pureza en medio de su ejército. Tú eres parte del ejército de Cristo. Debemos tener en cuenta varias cosas. En el comienzo de estas conquistas cananeas, Dios le dio la victoria a Josué, pero hubo una en particular, y vemos que Israel experimenta una derrota después de una gran victoria. Lo vemos en Josué 7, Josué 6. Usted vaya a su libro de texto y estúdielo con calma. Desde Josué 5 hasta Josué 8, usted puede leer todas estas historias. En el Josué 7, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, escondió un anatema. Y esta ciudad de Jai era muy pequeña. Habían ganado
le habían ganado a Jericó, que era una ciudad amurallada de millones de personas, pero perdieron la batalla con 2 o 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jai significa montón de ruinas, basura. Era una ciudad tan pequeña. Esto nos habla de aquellas ruinas o cosas del pasado que pueden volver con la intención de destruir. Ten cuidado, porque esas zorras pequeñas pueden acabar toda una plantación. No puedes dejar que el pasado vuelva a salir. Si tú eras así, tú lo eras, porque ya tú eres una nueva criatura en Cristo. Todo lo viejo pasó, eres una nueva criatura en Cristo. Y tenemos que saber que nuestra visión, que nuestros ojos, que nuestros sentidos tienen que estar puestos en el invisible, porque yo no voy a hacer nada para ofender a aquel que me salvó y me redimió. Por eso, cuando ellos perdieron esta batalla, Jehová claramente habló y dijo: aquí hay algo escondido, y ese es el hombre. Por eso es fundamental, después de un error, no porque seamos hijos de Dios no cometeremos errores, podemos cometer errores, pero tiene que siempre haber un arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, tampoco te vistas que no vas. Josué entra en una crisis. Rápidamente busca a Dios al respecto, y el Señor claramente, cuando tú lees esto, te da un alivio, porque en todo momento nos dice el Espíritu Santo que aunque tú caigas, siempre hay un Espíritu Santo que te consuela, siempre hay una oportunidad, siempre está el Paracleto, siempre está nuestro abogado que nos perdona, que nos restaura, que nos limpia, que nos protege, que nos cuida, y que aunque el mentiroso vaya a acusarte, el acusador no tiene parte ni suerte en tu vida. Josué entra en la crisis. El Señor habla y revela que todo esto se debe al pecado oculto de Acán. El principio que opera es que el pueblo de Dios debe apartarse de lo malo. Y yo te digo algo, porque podemos estar en 4 paredes, en una congregación, pero tampoco ser una iglesia correcta, porque no hay iglesias perfectas, pero usted como iglesia debe ser saludable. Tienes que saber que nosotros el ir a una congregación, el que tú seas pastor, el que tú seas apóstol, el que tú seas evangelista, el que tú seas lo que sea, no te catapulta a las mansiones celestes. Esto es cuestión de obediencia. Esto es cuestión de hacer lo que Cristo hizo. Debemos apartarnos de lo malo. No hay pecados pequeños ni pecados grandes. Todo aquello que va en contra de los principios de Cristo se hace uno amigo del mundo y amigo del enemigo. Es mejor apartarse del mal totalmente. Piensa siempre que el enemigo vaya a tentarte. Esto lo haría Cristo, y si no pasa por el filtro, hermano, retrocede y trata de tú recapacitar. Hazte un examen retrospectivo para que puedas entender que lo que vas a hacer te puede costar la vida o te puede costar tu salvación, que estamos a punto de conquistarla. Nunca tome decisiones permanentes en situaciones que son temporeras. Siempre piensa en qué haría Cristo. Aleluya. Número, yo no sé, el esfuerzo y la perseverancia, y con esto cerramos, son características de un verdadero guerrero que alcanza la victoria. Aleluya. Después de lo ocurrido, Josué lo hizo de nuevo. Josué conquistó nuevamente en el capítulo 18, perseveró. Y claramente nos dice la palabra que el que persevere hasta el fin, oye como dice, ese será salvo. Si tú crees que tú eres salvo ahora, lo dudo. Porque primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 dice que vamos en camino a conquistar.
aquello que está preparado y inmarcesible para el día postrero. Nosotros, Dios nos salvó de la muerte eterna, Él nos redimió, pero claramente vamos en camino a conquistar nuestra salvación. Usted tiene que ser fiel, usted tiene que ser obediente, mantén la fe, aunque venga el diagnóstico como lo estamos pasando mi esposa y yo, que ese diagnóstico nos aterrorizó. Quiero que sepas algo, ya la victoria está obtenida. Si no vemos aquí, el cielo siempre va a ganar. Y tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Padre, gracias. Te pido por cada uno de los que está por allí conectado. Te pido que tú los bendigas, Señor, y que esta palabra sirva, Señor, para cambio, que podamos llevar cautivo, Señor, nuestro pensamiento a tu obediencia, Señor.